Buenas a todos y bienvenidos una vez más a My Top Crime. Muchas gracias por ver este vídeo. También muchas gracias a todos los que habéis seguido y continuando viendo mis vídeos. Estoy muy contenta con las visualizaciones de estos últimos casos que hemos ido haciendo y espero que este caso sea igual de bien acogido porque de verdad es un caso muy fuerte, es un caso muy conocido. Hay bastantes documentales y acaba de salir hace nada uno nuevo en Netflix que os aconsejo que veáis, pero aparte también deciros, hay un capítulo dedicado a esto de crimes que también es buenísimo, pero me ha gustado y me ha interesado porque tiene un aspecto que no es por lo que es lo más conocido, pero sigue un poco la línea de los últimos casos que estábamos haciendo, de viudas negras. Y quería darle ese enfoque. Es verdad que no es por lo que se hizo muy famoso, pero vamos a ir viendo cómo también tiene una tinta un tanto peculiar. Así que no me enrollo mucho con esta intro, no voy a desvelar nada y vamos a ello. Bueno chicos, esta vez vamos a iniciar el caso de una manera distinta. Y es que, como he dicho, este caso es muy conocido por uno de sus aspectos, ¿vale? Pero hay otro que además ha sido viendo este último documental del que os hablaba, que me ha resultado muy llamativo y que creo que nunca se le ha considerado importante en esta historia y tiene mucha importancia. Entonces, para entender un poco esto, creo que es necesario empezar hablando un poco de la protagonista, la conocida como Angie, María Ángeles Molina, quien era una mujer nacida en Zaragoza entre 1965 y 1970, en el seno de una familia humilde, trabajadora, en la que el padre era taxista y la madre era ama de casa, y creo que aparte se decía que se dedicaba a coser. Pero María Ángeles, Angie, tenía unas aspiraciones un tanto distintas, y es que ella desde siempre había estado muy obsesionada con el dinero, con el lujo y sobre todo con el aparentar. Y ella creía que pertenecía a un estatus que no era el que estaba viviendo. Entonces decide mudarse de Zaragoza a Barcelona y allí empezará a vivir con una persona que muy pronto se hará una de sus mejores amigas, Patricia Moreno, y con la que salía de fiesta por Barcelona, pero ella con un objetivo muy claro. Y es que su obsesión era acabar ligándose o teniendo un novio con dinero, porque ella quería poder permitirse sus caprichos, los cuales llegaban a ser bolsos, ropas de marcas de alto standing que evidentemente ella con su trabajo no podía permitirse. Y la verdad es que, según dice su amiga, en su objetivo no iba tan mal desencaminada. Al final decía que de repente aparecía con gafas o bolsos de lujo que finalmente sí que se lo habían regalado algunos de sus ligues, pero su momento álgido fue cuando, viajando por Canarias, conoció a el jefe de una de las discotecas más importantes de la isla y que en ese momento estaba en su pleno auge. El pub conocido como The Garage, que estaba en Maspalomas y que era dirigido por Juan Antonio Álvarez Litben. Pero es verdad que, distinto a lo que podamos pensar, porque yo creo que todo el mundo, cuando nos imaginamos a alguien trabajando en el mundo de la noche, siempre lo asociamos a ciertas actitudes o comportamientos, pero sin embargo se decía que esta persona era una persona muy calmada, no bebía, no se drogaba y que además se esforzaba muchísimo en su trabajo, llegando a conseguir de verdad unos números estratosféricos que yo ni me puedo plantear, y además compaginarlo con una vida muy saludable, muy deportiva y con muchas amistades. Y es que resulta que estos dos se habían conocido de una manera un tanto extraña, ya que un día, saliendo de su trabajo, Juan Antonio
se encuentra a una persona que parece que ha llegado a tener un accidente en la carretera, que está un poco aturdida y que tiene el coche a un lado de la carretera. Entonces, al asistirla, al final ella le acaba diciendo que está sola en la isla, que no tiene a nadie, que no es de allí, y será este Juan Antonio quien acabará llevándola al hospital y estando con ella durante estas horas. Y en este momento nace esa chispa y estos dos se enamoran. Se enamoran y al muy poco tiempo se casan, tanto que la familia de Juan Antonio no era española, ellos eran unos argentinos y Juan Antonio se había venido a España a realizar este sueño de su negocio y le iba bastante bien las cosas. Pero claro, eran una familia muy unida y llamó un poco la atención que ni siquiera Angie había sido presentada a esta familia, sobre todo a los padres, cuando Juan Antonio llamó diciendo que se acababa de casar. Es verdad que sí que había miembros como las hermanas de Juan Antonio y sobre todo sus amigos que sí llegaron a conocer a esta Angie antes de la boda, y es verdad que al principio todo el mundo estaba encantado porque veía cómo Juan Antonio estaba muy feliz, estaba cumpliendo uno de sus sueños y sentían que esta tal Angie era un buen partido para él, porque además Angie les había dicho a todos que ella era hija de un notario y que no trabajaba porque al final literalmente vivía del dinero que había generado su familia. Por lo que no llamó la atención cómo esta persona muy rápidamente quería desenvolverse en estos ambientes de alto standing. Sobre todo también se compraba un montón de ropas de marcas de alto standing y aparte actuaba como si de verdad fuese una persona que tenía bastante dinero. Hasta tal punto que a veces llamó un poco la atención de los amigos y familiares de Antonio porque sentían que tenía unas actitudes un poco de sobrada. Pero bueno, la pareja va hacia adelante y resulta que Angie acaba quedándose embarazada y tendrán una niña que desde el minuto 1 será la niña de los ojos de papá. Juan Antonio estaba entusiasmadísimo con esta nena, la cuidaba un montón, la quería un montón y todas las personas que estaban en su entorno podían verlo. Pero en este momento la relación con María Ángeles no estaba yendo muy bien, porque todas estas actitudes de ella con sus amigos y esa forma de ser al final estaba generando problemas en la relación. Además, resulta que María Ángeles llevaba un tiempo que hacía bastantes viajes a Barcelona y estaba bastante tiempo fuera. Y justo será en uno de estos viajes cuando al volver María Ángeles se encuentra el cuerpo sin vida de su marido en la habitación. María Ángeles dice que había ido de viaje con su hija a Barcelona y que al llegar nadie le abría la puerta. Entonces ella va a avisar a sus vecinos para saber si habían visto a Juan Antonio, los cuales dicen que no, llama a los familiares, nadie sabía nada de él y finalmente dice que ella acaba abriendo una ventana y colándose. Y será cuando llega a la habitación cuando se encuentra a su marido desmayado en el suelo, ya sin vida, sin ropa y en la mano algo extraño porque tenía la funda de un disco, de un álbum de música. Tras la autopsia se descubrirá que Juan Antonio había fallecido de intoxicación y resulta que todo indicaba a que había ingerido fosfato, que es un tóxico que se encuentra en el detergente, según Angie, porque lo había confundido con otra cosa, con sal de frutas, ya que ella había puesto este contenido en un bote sin poner ninguna etiqueta pensando que su marido no lo cogería. Finalmente se cierra este caso y Angie, muy poquito tiempo más tarde, se mudará a Barcelona y empezará su vida allí totalmente alejada y distanciada de la familia de Juan Antonio. Ella había recibido cerca de 1 millón o 1 millón y algo, es que ya yo con las cifras estas tan altas me pierdo, de seguro de vida de su marido y aparte estaba bastante interesada en saber
si tenía algo más que recibir por parte de Juan Antonio de herencias posibles en Argentina o de algo más, pero finalmente cuando ve que ya es todo lo que tiene, que ya te digo que aparte de el 1,5 millones tenía los coches que se había llevado, coches de lujo, Porsche, Jeeps, o sea, una pasada, aparte todos los muebles, relojes. Y una de las cosas que, por cierto, fue importante en este caso es que durante el interrogatorio a Angie, ella dice que había notado que en la casa había desaparecido la cartera y el reloj y que la caja fuerte estaba abierta. Pero finalmente, como no cuadra con el hecho de que haya habido un robo y Angie no quiere tomarlo como un suicidio porque, claro, si no, no cobra el seguro de vida, finalmente determinarán que ha sido una muerte accidental. Y una vez en Barcelona, Angie se ha comprado una casa en un barrio de alto standing en la zona de las Tres Torres de Barcelona y aparte ha iniciado un trabajo como manager de una tienda de ropa en Mataró. Como manager no, como jefa de recursos humanos, perdón. Y será aquí donde conozca a Ana María Páez. Estamos hablando del 2001. Pero finalmente ella acaba dejando este trabajo y ahora es cuando vamos a el día de los hechos. Una propietaria de un establecimiento que se alquila por horas en Barcelona, un loft en Gracia, resulta que va a realizar la inspección y la limpieza del piso después de haber tenido unos clientes. Pero cuando abre la puerta de entrada se da cuenta de que hay alguien tumbado en el sofá y no quiere molestar. Así que se va a desayunar y cuando vuelve se vuelve a encontrar a esa persona dentro. Pero ya la sensación es algo distinta, no le genera buena impresión y ya va corriendo a la policía porque se da cuenta de que probablemente algo malo haya pasado. Cuando la policía llega, tristemente se da cuenta de la escena y es que había el cuerpo de una mujer tumbado en un sofá con una bolsa en su cabeza y que evidentemente no tenía vida. El cuerpo estaba totalmente desnudo, solo tenía unas botas y algo que llamaba la atención era una peluca que apareció muy cerca del cuerpo en el propio sofá y que además el cuerpo no tenía signos de lucha ni de haberse defendido y que faltaban todas las ropas o cosas, propiedades de esta persona que estaba ahora mismo yaciendo en el sofá. Por lo que era llamativo, porque vale, podía parecer que esto había sido un accidente tras algún tipo de juego sexual, pero ¿por qué no hay ni ropa, ni bolso, ni documentación de esta persona? Bueno chicos, me he quedado sin micro, no tiene batería, pero voy a hacerlo igual. Siento que se va a escuchar un poco distinto, pero no tengo tiempo. Así que nada, lo hacemos y lo siento por este inconveniente técnico. Así que retomamos la historia y nada, al final la policía lo que hace es buscar qué denuncias hay por personas desaparecidas en las últimas horas. Hay una mujer cuyo novio y familiares han puesto una denuncia por desaparición hace como un día o dos antes que puede responder a las condiciones y características de esta chica que han encontrado en el apartamento tristemente. Finalmente, con un reconocimiento de los familiares, se demuestra que tristemente sí se trataba del cuerpo de Ana María Páez. Claro, la primera pregunta de estos agentes es ¿qué había hecho Ana María en estas últimas horas de vida? Y resulta que la pista clave la tenía el novio de Ana María, Carlos, que desde un principio fue totalmente descartado como posible asesino, ya que él estaba muy colaborativo, tenía coartada para el momento y se podía ver que sí había realizado Ana una última llamada a su novio y justo será en esta llamada cuando Carlos le diga a la policía que Ana le había dicho que se iba a ir a tomar algo con
su excompañera de trabajo y amiga Angie. Resulta que también el hermano de Ana dirá que a él también le había dicho que iba a ir con una amiga, pero no especificó quién. Esto lleva a la policía a interrogar a Angie, pero resulta que esta dice que ella no podía haber sido, ya que durante ese día había ido a recoger las cenizas de su madre que había fallecido. Claro, los policías lo primero que piensan es que habría sido una muerte reciente, entonces había ido a recogerlas. La segunda cosa que hace la policía es investigar los datos de quién ha hecho la reserva de este alojamiento. Y ahí se verá que la reserva estaba a nombre de Ana María Páez, pero que la dirección que marcaba era un apartamento en la calle Balmes. Y será yendo a este apartamento cuando descubran que en el piso en el que se supone que decían que vivía esta persona, resulta que vivía una pareja anciana que no sabía nada de esta persona, pero el portero será quien se queje a la policía diciendo que es verdad que llevan un tiempo llegando unas cartas a nombre de Ana María, pero que no vive ahí ninguna Ana María. ¿Y qué eran estas cartas? Y aquí viene el plato fuerte. Las cartas eran de bancos hablando de seguros de vida. Y lo raro es que eran muchas cartas, muchos bancos distintos y con cifras como de 150.000, no una cifra exagerada, pero muchas distintas. Y todas a nombre de Ana Páez. Y otra cosa importante en este caso es que la policía se da cuenta de que ha habido una extracción de dinero en un ATM con una tarjeta a nombre de la víctima, de Ana. Pero claro, resulta que en esas horas Ana estaría trabajando, entonces ella no ha podido ser. Y será pidiendo los vídeos de las cámaras de vigilancia de este banco cuando descubran a una mujer muy delgadita, finita, bajita, que llevaba lo que parecía una peluca morena, extrayendo el dinero con esta tarjeta. Resulta que, como os he dicho, Carlos estaba muy activo queriendo participar y ayudar en la búsqueda del asesino de su pareja, y será él cuando le enseñen la imagen de estas cámaras cuando se dé cuenta de que esa persona no era Ana, sino que era Angie. Esto hace que la policía se replantee un poco la participación de esta persona durante todo esto. Era la última que la había visto con vida, de repente aparecía en un banco sacando dinero con una tarjeta al nombre de la víctima, y lo más fuerte es que cuando van a investigar sobre la recogida de estas cenizas de la madre de Angie, resulta que la persona que trabajaba en esta funeraria les dice que le llamó la atención que hubiese ido ese día porque hacía ya un año que la madre había fallecido y que tenían ahí las cenizas, lo cual era también como por qué justo ese día es cuando de repente esta persona se plantea ir a recoger las cenizas. Poco extraño, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a ponerle vigilancia a Angie. Y una cosa muy llamativa es que, claro, la policía decía que ella tenía unos cochazos que al final iba tan rápida que muchas veces les costaba hasta seguirla. Pero es que esto parece un chiste, pero será importante también para una de las cosas del caso. Bueno, y en este seguimiento lo que ven es que Angie está durante mucho tiempo yendo y viniendo a bancos, entrando con el coche aparcado en la puerta, su Porsche, sale de uno, entra a otro, y cuando van a preguntar qué es lo que estaba haciendo esta persona, resulta que las empleadas les dicen que estaba efectivamente cobrando seguros de vida. Y aparte, otra cosa que dicen las empleadas es que le resultaba un poco extraño porque era evidente que iba vestida con peluca. Y es que sí, la peluca que llevaba durante el momento en el que estaba extrayendo el dinero que recopilaron esas cámaras, la verdad es que ya llamó la atención de primeras porque era muy parecida a la peluca que se había encontrado en la escena del crimen. Con todas estas pistas, la policía decide que es momento de entrar en la casa de Angie y ver qué está pasando con esta persona. Y justo esto era lo único que Angie no había tenido en cuenta,
porque al entrar a su maravilloso apartamento en las Tres Torres, en la calle El Vergós, no sé, Vergós, ¿vale? Descubrirán que está todo muy desordenado y que hay una cantidad descomunal de cartas de banco. Pero lo peor de todo es que estas cartas iban a nombre de Ana Páez. Además, durante el registro se encontrará una botella de cloroformo con un ticket asociado a la compra de 2 botellas de cloroformo. Ella dijo que era para rehacer unas velas o algo así, que yo no he entendido cómo, pero además otra cosa muy llamativa era la cantidad de bolsos de alta gama, zapatos de alta gama y cantidad de ropa que ya llegaban hasta un punto de acumulador. E incluso hay un policía que en un momento dado, al ver tal cantidad de objetos con tanto valor, expresa serán falsos, lo cual a ella le indigna muchísimo y dice que no se le ocurra eso, que son verdaderos. Y es que otra cosa muy fuerte que a mí me deja la piel de gallina es que los policías estaban muy sorprendidos con la actitud de esta persona, porque parecía totalmente indiferente a que le estuviesen registrando la casa, a que la estuviesen vinculando con un asesinato. Ella estaba muy tranquila, muy serena, la verdad que era una persona bastante borde, pero bueno, finalmente Angie no tiene escapatoria, por mucho que ella siga diciendo que no ha sido ella, se la vincula directamente con el crimen y la pista final vendrá de su teléfono. Porque algo que no he dicho es que cuando se hace la inspección del cadáver de Ana y se descubre que probablemente haya sido asesinada a través de esta bolsa, pero después de ser inhabilitada, o sea, después de haberle dado un tipo de tóxico que la dejase inmóvil, también se vio que tenía restos de un residuo que parecía semen en su boca y en sus partes íntimas. Y resulta que en este registro de llamadas de Angie se verá que ésta ha realizado bastantes llamadas a distintos lugares de gigolos y finalmente se dará con un establecimiento en el que 2 personas reconocerían a Angie como una clienta rara que el día mismo del crimen, el 21 de febrero de 2008, llegó al establecimiento con una petición un tanto extraña, porque ella les dijo a estos 2 gigolos que resulta que tenía como un acuerdo con sus amigas y quería demostrar que sí había ido a recibir los servicios de un gigoló. Entonces, que ella no quería esto, pero que les pagaba porque les diese parte de su semen. Y es que sí, Angie creyó haber realizado el asesinato perfecto, lo tenía todo planeado, había estado durante tiempo abriendo estos seguros de vida, aparte había formado toda esta película de un asesinato por una especie de segunda vida y de juego sexual, pero al final, ya os digo y os dije ya en otro episodio, nadie comete el crimen perfecto. Y esto me enlaza con el principio de este episodio. Y es que yo os he contado toda esta historia de lo que pasó en Barcelona porque creo que nos abre la vista a lo primero que fue un poco sospechoso de la vida de esta tal Angie. Claro, la familia de Juan Antonio, el que fue el marido de Angie, estaba un poco extrañada de la forma que se había encontrado el cuerpo y cómo se había resuelto el caso de sus familias, su hermano. Y cuando de repente ven a Angie en todas las televisiones, o sea, imaginaos este momento, yo veo a la que ha sido mi excuñada o la que ha sido la mujer de mi amigo que ha fallecido en extrañas ocasiones en la tele diciendo que ha matado a otra persona por dinero, y me planteo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, claro, resulta que en ese momento la familia, una de las hermanas que ya desde el principio era la que más dudas tenía con esta persona, deciden empujar para que se reabra el caso de Juan Antonio. Y 20 años más tarde, en mayo del 2016,
el caso de Juan Antonio se reabre. Y resulta que se reabre y se empiezan a descubrir cosas todavía más significativas y más extrañas con la muerte de esta persona. Para empezar, algo que llama la atención es que los forenses que asistieron a la escena del crimen no habían realizado ni siquiera muchas fotos, no había fotos del cuerpo, había apenas información, había mucha información contradictoria en lo que redactan estos policías que van, pero hubo dos cosas que sí aparecían en este testificado y que al final no se le habían dado la importancia que tenían en su día y que ahora se había demostrado que podían vincular mucho más a esta María Ángeles con la posibilidad de haber asesinado a su marido. Una de ellas era que durante el tiempo que María Ángeles estuvo fuera, cada 2 por 3 llamaba a la casa a la persona que se encargaba de limpiar la casa para preguntarle qué tal estaba su marido. Esto a la empleada le llamó mucho la atención porque cada vez solo le preguntaba cómo se encontraba su marido y la persona le decía que se encontraba bien y entonces ella retrasaba un día más su vuelta desde Barcelona. Y esto pasó unos cuantos días hasta que finalmente ella no sabe nada de su marido y entonces ese mismo día es cuando se compra el vuelo para volver. Pero es que esto no es todo. Resulta que también se descubrió que Juan Antonio estaba sospechando que María Ángeles llevaba un tiempo siéndole infiel, hasta tal punto que había contactado con la amiga de esta, con Patricia, para expresarle sus dudas y esta, sinceramente, le había aconsejado que se emboscase a un investigador privado. Y resulta que sí, María Ángeles tenía un novio en Barcelona y este investigador consiguió pillarles y darle estas fotos a Juan Antonio. Y estas fotos estaban en la caja fuerte que estaba abierta el día del crimen. Así que la policía fue capaz de ver que Juan Antonio sabía que su mujer le era infiel. Pero esto no se había escrito porque no querían revelar cosas que fuesen como internas del matrimonio. Fíjate tú qué estupidez. O sea, yo creo que todo se tiene que anotar y todo es relevante e importante. Pero es que aún vamos más allá. Porque uno de los investigadores se dio cuenta que en una de las fotos y también lo que estaba escrito por el forense es que durante el vómito que había tenido Juan Antonio antes de fallecer por este tóxico, había un resto de algo que parecía un poco extraño. Era como algo rojizo que parecían costras, pero a través de un estudio forense, de una recreación, esta persona se dio cuenta de que eso podía ser restos de cápsulas de pastillas, ¿sabéis? Estos plastiquitos que tú abres y luego cierras y está dentro el polvito. Pues estas cápsulas, una vez han estado en el estómago, se deshacen, pero pueden llegar a generar como una especie de telilla gelatinosa, que era probablemente lo que se había visto en este vómito. Y es que algo importante que tampoco se tuvo en cuenta es que Juan Antonio había muerto porque lo que tenía dentro le había quemado todo el aparato digestivo. Pero claro, normalmente si tú ingieres algo tóxico de primeras, tú vas quemándote de arriba hacia abajo. Pero en el cuerpo de Juan Antonio se vio que había sido al revés, desde el estómago hacia arriba. Por lo que el único sentido que tenía esto es que él hubiese ingerido algo que llegó a su estómago y desde ahí fue yendo hacia arriba. ¿Qué podía ser? Efectivamente, una pastilla. Pero una cosa que para mí creo que fue la clave de todo es que cuando ya detienen a María Ángeles, su hija, porque claro, hablamos de que Juan Antonio había tenido una hija con esta persona llamada Carolina, tiene que ir a la casa a recoger sus pertenencias y le pide a una de sus tías que si le puede acompañar. Cuando esta tía, que es hermana de Juan Antonio, llega a la casa, lo primero que ve es que está súper revuelta, pero se da cuenta en un momento dado
que está la cartera y el reloj de Juan Antonio, 20 años después. Entonces, chicos, decidme vosotros a mí ya qué excusa hay para esto. O sea, no tiene sentido. Se supone que tú declaras que esto es una cosa que ha desaparecido, dando a entender que podía haber un robo, y ahora resulta que lo tienes tú, que también te digo, ¿qué haces 20 años guardando eso? Bueno, inexplicable. Y bueno, pues directamente la teoría de estos investigadores para llevar el caso a juicio era que María Ángeles había metido en unas pastillas que se estaba tomando Juan Antonio un porcentaje de este producto tóxico, y por eso todos los días llamaba para saber si estaba bien, porque eso poco a poco le iba a hacer sentirse mal. Y al final no todas las pastillas de ese bote estaban rellenas con eso. O sea, ella había rellenado 2 o 3 y sabía que en un momento dado una de ellas se las tomaría. Así que el día que le dijesen tu marido se está sintiendo mal, ella cogería y volvería sabiendo que su marido iba a fallecer. O sea, decirme si no es fuerte. Pero chicos, es que ahora os vais a indignar muchísimo. Y es que resulta que a pesar de todo esto, el juez determina, el fiscal determina que no hay suficiente documentación para llevar el caso a juicio. O sea, 20 años después, con todas estas pruebas, con una familia queriendo cerrar este capítulo, porque evidentemente no se habían quedado contentos con la resolución, resulta que determinas que no hay suficiente información. Pero chico, ¿todo esto qué ha sido? Una de las teorías es que al final hubo tantos errores por parte de la policía que llevó el caso, y sobre todo cosas que yo creo que no sabemos de esta gestión, que el propio fiscal no pudo llevarlo, porque al final era echarse piedras sobre su propio tejado. Así que nada, este caso ha durado muchísimo, lo quiero cerrar ya, pero es que me tiraría horas hablando. O sea, ya veis qué caso. O sea, ya uno de ellos aislado es muy fuerte. Si mezclas los dos, haces un cóctel molotov. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué persona es esta? Es verdad que me quedo a cuadros con que encima le hayan salido bien las cosas. Porque tengo que decir que al final resulta que como no se supo determinar realmente el fallecimiento de Ana Páez cómo había sido durante el juicio de Angie por este caso, al final se le acabó condenando como homicidio y no como asesinato, haciendo que su condena fuese de 22 años. Claro, o sea, imaginaros la indignación de la familia. Es que no, o sea, lo había planificado, la había asesinado. Y luego encima del primer asesinato que comete, aparte de estar 20 años, bueno, un poco menos, 10 años viviendo en su lujo y su gloria con lo que ella quería, luego encima no la juzgan por ello. O sea, es muy fuerte. Yo estoy muy indignada, así que por eso también quería hacerlo y quería que fuese nuestro broche final para estos 3 casos de viudas negras españolas. Es verdad que os tengo que decir que hay muchas viudas más, pero bueno, estos me han parecido los más interesantes, así que nada, espero que a vosotros también. Quiero también que me digáis si queréis más información sobre esto, porque ya os digo que hay un montón. Y nada, como siempre, espero que paséis una buena semana y que nos veamos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.